Cruces peligrosos en Quilmes. Podríamos decir que las transitamos, nos sirven para ubicarnos y localizar, formar parte del espacio público y como tal son comunes a todos y todas. Pero pocas veces recurrimos a la historia para conocer quién fue esa persona que de alguna manera se cuela en nuestra vida cotidiana. Hablamos de las calles. En lo que respecta a Quilmes, quisiera referirme a algunos cruces que me llaman la atención, en función de sus protagonistas que reflejan o recrean tensiones históricas. Como introducción, podríamos decir que en la sesión del 16 de junio de 1873 se encomendó a dos municipales, nombre con el que se conocían a los actuales concejales, a estudiar la nomenclatura de las calles, con el fin de saber cuántas tablitas indicadoras podían necesitarse. Por aquel entonces, algunas eran reconocidas con nombres simpáticos, tales como Recreo, Concepción, del Progreso, Municipal o del Comercio, pero la mayoría eran identificadas con números. El 18 de febrero de 1883 se designaron con nombre y números las calles ubicadas entre las actuales Conesa, Brandsen, Alison Bell e Irigoyen. Cuando se promulgó aquella ordenanza, algunos homenajeados aún vivían. Tal fue el caso de Bartolomé Mitre, que era la calle 13, y de Domingo Faustino Sarmiento, que era la 11. A medida que el pueblo creció, otras calles se fueron nombrando o cambiaron su denominación, de acuerdo a las consideraciones gubernamentales, que como es sabido mutan con el tiempo y el signo político. No podemos afirmar si no interesó, no sabían o fue imposible evitar los cruces ideológicos de quienes conforman las arterias en el dibujo urbano. Es por eso que algunas intersecciones reúnen a perpetuidad hombres y mujeres que en vida se enfrentaron, odiaron o dispararon hasta matarse. Valga a manera de ejemplo los actuales cruces de Juan Lavalle y Manuel Dorrego, que refieren a fusilador y fusilado, José de San Martín y Bernardino Rivadavia, enemigos acérrimos, o Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, antagonistas de fustes en tiempo de la Revolución. El caso de la intersección de Brandsen y Alvear no solo tiene que ver con actores con valores enfrentados, modos de vida y pasiones motivadas por objetivos diferentes, sino que produce una onda expansiva, una trama tensa se aglutina en las cercanías. En este caso, convoca a los protagonistas la batalla de Ituzaingó, en 1827, donde se enfrentaron aproximadamente 7.700 hombres de las Provincias Unidas contra 10.000 hombres del Imperio de Brasil. Quien dirigía las tropas republicanas era el comandante general de las fuerzas argentino-uruguayas, Carlos María de Alvear. Alvear había sido director supremo en 1815 y por entonces había tomado algunas medidas impopulares. En su momento, había pretendido apartar a San Martín de su cargo de gobernador e intendente de Cuyo, pero el Cabildo de Mendoza, ciudad capital de aquella gobernación, se opuso a esta medida y ratificó a San Martín en su puesto de gobernador. El Litoral y Cuyo enfrentaron a Buenos Aires. Ahora, seguramente lo que marca sus intenciones y generó mayor controversia fue el ofrecimiento del protectorado británico para el Río de la Plata, hecho que provocó la Revolución de Abril, que justamente lo va a deponer. Con la Ley del Olvido, en 1826, el presidente Rivadavia, de quien había sido ministro de Guerra y Marina, le dio el mando de las tropas en la guerra contra el Brasil. Retomando al cruce que mencionamos, el coronel Luis Federico Brandsen fue un noble francés que batalló bajo el mando de Napoleón Bonaparte y que en 1817 se sumó a la Guerra de la Liberación Nacional. Fue camarada de armas de José de San Martín, con quien también se cruza en una esquina. Durante aquel infernal enfrentamiento de Ituzaingó, Carlos Antonio del Santo Ángel Guardián de Alvear, y Balbastro, como se llamaba, ordenó un ataque frontal contra la infantería brasileña. Para muchos, si bien logró el triunfo, es posible que esto haya generado más muertes de las necesarias. Aquella orden sonó a sentencia de muerte para Brandsen. Era un ataque suicida que justamente él encabezaría. Podríamos suponer que al escucharla, el comandante del regimiento número 1 presintió su final. Podríamos especular con que haya fruncido el ceño. Era una locura atacar de frente a 2.000 mercenarios austríacos y alemanes, una unidad de élite fortificada detrás de una profunda hondonada. En la carpa de campaña, comenzó a vestirse con el uniforme del ejército imperial francés, el único que tenía. El resto de su equipaje lo había extraviado con el avance del ejército republicano. Tal vez sus pensamientos volaron lejos, ya tenía 41 años, había nacido en París. Era hijo de un médico holandés
y luego de recibir educación en el Liceo Imperial de Francia, ingresó en el ejército. Había combatido bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte. Estuvo en Alemania, donde cayó herido 3 veces. Fue ascendido a teniente y nombrado ayudante de campo del emperador. En Waterloo, en 1815, también fue herido. Tal vez haya acariciado en ese momento su medalla a la Real Orden Italiana de la Corona de Hierro. Sin más, Bransen ordenó una carga. A su lado iba Ignacio Lavalle, hermano del general. El ataque fracasó. La metralla enemiga rápidamente terminó con su vida y la de varios de sus soldados. Creo que la historia de aquel sacrificio sin misterio se expande por el barrio. Bransen también atraviesa a Brown, compañero de armas, y al Manco Paz, que fue quien lo encontró muerto, desnudo de uniforme, aquel único que tenía. Junto a su cadáver estaba Eugenio Lavalle, como dijimos, hermano de Juan, que tiene su calle hacia el oeste, luego de Brown. Por fortuna, no hay calles cercanas que recuerden al cocinero francés que acompañaba a Alvear, Misika Sanovact. Su presencia y trabajo en la opulencia contrastaba con el hambre de las tropas, que comían como podían lo que podían. Alvear en 1838 viajó a Estados Unidos como ministro plenipotenciario, cargo en el que continuó hasta su muerte, ocurrida en Nueva York en noviembre de 1852. Cada vez que paso por ese cruce no puedo dejar de pensar en héroes sacrificados y actores que poco les importó de los otros y las otras, y que vivieron sin culpas incólumes ante testimonios de vida de fantasmas heroicos. El olvido parece ganar sobre las batallas humanas y confundir las pasiones en mareas no muy claras, muchas veces con nombre de calles. Como si fuera poco, esta paradoja se repite en el cementerio de la Recoleta, donde Alvear y Bransen descansan, aunque ahí sí, enfrentados.